Hola a todos, bienvenidos creadores, creadoras, fabricantes de ropa deportiva o casual, también podemos hacerlo. Bienvenidos a mi canal Eric Larenas, donde fabricamos y aprendemos a desarrollar diseños para ropa deportiva. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre temas de qué desearían ustedes descargar en nuestro canal, el canal Eric Larenas, que a propósito, si no se ha suscrito, suscríbete de inmediato porque estaremos subiendo muchos patrones y muchos diseños para ropa. Hicimos una encuesta sobre qué patrones necesitan ustedes o qué moldes necesitan ustedes para descargar y desarrollar en sus emprendimientos. El patrón ganador fue el de pijamas para niños, ya que es un negocio que es muy rentable. El negocio de las pijamas, ya habíamos dejado pijamas para mujer, pijamas para hombre, y esta vez vamos a dejar pijamas para niños. Entonces, viendo esto, sin más preámbulo, vamos a hacer esto ya. Ok amigos, recuerden, esta es la moldería que vamos a dejar. Recuerden, hoy estamos en pijamas para niños. Esta es toda la moldería que vamos a dejar. Y lo único que tienen que hacer es escribir una clave que va a ir apareciendo de 5 dígitos en la parte superior derecha, o sea, por este lado de acá. Mírenla, por aquí. La escriben, descargan el archivo en el link que les voy a dejar en la descripción. Descargan el archivo, escriben esta clave y listo. Obtendrán este maravilloso molde digital que se compone de lo siguiente. Frente, esta es la parte de la camiseta. Recuerden que esta es la pijama que vamos a realizar, mírenla aquí. El frente, que es desde la talla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, todas las tallas para niño. Completamente gratis. ¿Listo? Está la espalda también, las mismas tallas. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nuevamente les repito, esta es la pijama que vamos a realizar. Aquí están obviamente nuestras mangas también. Mírenla, todas las tallas. Está la parte del pantalón. Mírenlo por aquí. La parte trasera y la parte delantera. ¿Cómo va el armado de esta prenda? Ustedes se preguntarán. Es muy sencillo. Vamos a realizar un ejemplo con la talla 2 para niño. Vamos a copiar un frente, una camiseta de frente, espalda, una manga. Vamos a copiar el pantalón. Ustedes ya lo van a ver. Vamos a pasar acá esta hoja, vamos a eliminar esto. Listo, mírenlo aquí. Voy a pegarlo aquí. Vamos a organizar aquí. Este es mi espacio de trabajo. Vamos a organizarlo. Vamos a traer el frente aquí. Nuestras mangas. Mírenlo aquí. Y listo. Entonces, ¿cómo va armada esta prenda? Ustedes lo que van a hacer es, tenemos el frente, vamos a copiar una manga. Vamos a reflejarla. Listo. Bueno, acá un truco que muchos de ustedes ya deben de saber. Y para los que no, es que siempre, este es un estilo de camiseta Wrangler. Mírenlo por aquí. Esta parte. Entonces siempre la parte más corta va en el lado frontal de la camiseta. Mírenlo aquí. Allí tiene que ir, ¿vale? Entonces este es el mismo ejercicio. Recuerden nuevamente la parte larga hacia la espalda y la parte corta hacia el frente. Esta parte va aquí. Mírenlo aquí. ¿Vale? Así iría quedando el armado de la prenda. Y la parte de la espalda,
Vamos a voltearla para que ustedes tengan allí un ejemplo cómo va el armado. Listo. Y esta sería nuestra espalda. Así quedaría. Vamos a enseñarles también a ingresar un diseño en la camiseta. Muchas veces para los que quieren en sublimación o quieren personalizar una pijama. Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Yo por acá tengo un diseño, mírenlo aquí, muy playero, muy veraniego este diseño. Mírenlo por aquí, muy infantil además. Entonces ustedes dirán cómo se ingresa este diseño aquí, sin que me quede esto por fuera. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Siempre nos vamos a ir a la parte de capas. Mírenlo aquí. Teniendo ya el patrón o el molde encima, vamos a poner el diseño en la parte debajo del patrón. Y ahora lo que hacemos es seleccionar las dos partes, tanto diseño como molde, y con clic derecho creamos una máscara de recorte. Mírenlo por aquí, donde dice crear máscara de recorte, allí damos clic y de inmediato nuestro diseño queda allí. ¿Vale? Vamos a dar un contorno negro para que ustedes lo vean mejor. Mírenlo como queda muy bien. Mírenlo. Vamos a colorear estas mangas de un color que nos salga con esta pijama. Yo voy a ponerle un color azul. Mírenlo aquí. ¿Vale? Esta parte de la manga también azul. Mírenlo. Y así va quedando nuestra pijama. Ahora vamos para la parte de la espalda. Vamos a decirle a esta espalda también que integremos el diseño acá, o simplemente ustedes pueden también colorear. ¿Listo? Este color no saldría muy bien, pero bueno, lo vamos buscando así. Pero yo quiero volver a hacer el ejercicio para que ustedes lo vean muy bien en la parte de la espalda. Entonces lo que hacemos es, vamos a copiar el diseño, voy a pegar este diseño nuevamente por acá y vamos a meterlo en la parte de la espalda. Vale, lo que hacemos es, recuerden, siempre en molde encima del diseño. ¿Listo? Agrupamos las dos partes, tanto diseño como molde, damos clic derecho y creamos una máscara de recorte. ¿Ok? Vamos a darle nuevamente un contorno más grueso, ponerle un 5 para que ustedes lo vean mejor. Así quedaría nuestra espalda. Otra forma de personalizar, o si ustedes quieren ponerle su marca, el nombre de la empresa, no sé si tienen algún nombre, por ejemplo, vamos a poner el nombre de mi emprendimiento, que se llame Pijamas. Pijamas. Agrandamos. Ponemos aquí. Listo, vamos a cambiar el nombre de la fuente. Ponerle una fuente que se vea. Miren aquí. Vamos a decirle que esta fuente sea blanca. Listo. Y vamos a agrandar nuestra letra. Quedaría algo así. Mírenlo. Entonces así va quedando nuestro diseño de pijama para niños. Mírenlo. En la parte de la espalda, por lo general, si queremos una pijama personalizada, vamos a poner el nombre del niño. Les
decimos que el niño se llame Eric. Mírenlo allí. Y lo vamos a poner en la parte de abajo. ¿Vale? Entonces así nos quedarían nuestras pijamas. El pantalón, los pantalones, igual podemos utilizar la misma tela que vamos a utilizar para las mangas y nos quedaría también del mismo color. A ver, selecciono aquí. Y así nos quedaría nuestra pijama. ¿Okay? Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan pueden escribirme en mi Instagram. Estamos también en Facebook. Estamos en todas las plataformas. Pueden también, si quieren algún molde especial, si quieren algo que ustedes deseen, algún molde que yo les pueda dejar para que descarguen, simplemente me escriben en la caja de comentarios en este canal y yo les estaré resolviendo cualquier problema. Nuevamente, muchas gracias por estar pendiente, muchas gracias por este espacio y bueno, no siendo más, me despido y hasta la próxima. Chao, chao.